para resumir así corto, tenemos de que dos tipos, tenemos tipos cinéticos e hipercinéticos. Entonces lo vamos a ir dividiendo y ya luego vamos a ir viendo cada uno. Sale una. Bueno, entonces, para poner todos los tipos cinéticos, pues bueno, como dice su nombre, es una disminución del movimiento. Entonces, básicamente tenemos disminución en la amplitud y la velocidad de los movimientos. Bueno, el principal en esta alteración pues es la enfermedad de Parkinson. Hay fuentes que dicen de que es más frecuente de que en hombres, uno que dicen que es igual en ambos sexos, pero bueno, en cualquier caso se ve en personas que tienen una edad mayor, básicamente mayor de 40 años, 50 años, 60 años, o sea, ya personas mayores. En cuanto a la etiología, pues bueno, tenemos principalmente factores genéticos. Es como lo que se ha visto, porque realmente no se sabe como la causa específica, no se ha determinado así tal cual. Y pues bueno, tenemos varios genes. Aquí es como en la otra de cuerpos de Lewis, tenemos un cúmulo de sustancia que es la alfa-sinucleína. Entonces, pues bueno, tenemos estos genes que están afectados. Por ejemplo, en la glucocerebrosidasa, que es una enzima lisosomal, que es justamente, se dice que está asociada porque no puede destruir la alfa-sinucleína. Entonces, tenemos estas otras que determinan como el patrón de herencia que tiene la enfermedad. Y también se ha hablado de factores ambientales y factores protectores. A ver, vamos a centrarnos. Parkinson es una enfermedad del trastorno del movimiento. El grupo etario que vamos a ver es más involucrado, cada vez es más en el adulto joven. De 40 años, 30 años, 40 años vamos a estar empezando a ver estos detalles. Es bien importante esta asociación hereditaria y a esto que está llamando la atención el compañero, esta identificación de estos genes que van a estar presentes y que nos van a dar un deterioro en el mecanismo de manejo inflamatorio ante la presencia de sustancias que se están depositando, ya sea en el glioma o en la neurona. Entonces, si nosotros hacemos un estudio genómico de estos pacientes, podemos encontrar la presencia de este tipo de genes que nos van a orientar a que estos pacientes tienen un riesgo de padecer la enfermedad. ¿Okay? Factores ambientales y los otros factores. Adelante. Entonces, bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues bueno, viene todo a raíz de esto de la alfa-sinucleína que se deposita. Se deposita en distintos lugares, tiene una distribución característica, pero pues bueno, los sitios, o sea, lo que más se menciona tal cual es de que la sustancia negra, sabemos que en la sustancia negra es donde se produce la dopamina, entonces de ahí tenemos de que hay una disminución de la dopamina y entonces eso nos ocasiona los trastornos motores tan característicos que hay en esta enfermedad. Ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Y pues bueno, aparte de la dopamina tenemos alteración en otros neurotransmisores, como ya mencionaron mis compañeros, la acetilcolina también está afectada y también tenemos de la serotonina y la noradrenalina. Entonces, por eso estos pacientes tienen como morbilidad la depresión y pues bueno, son síntomas que son tardíos, como mencionaron igual mis compañeros, o sea, tardan de que 10, 15 años en aparecer los síntomas motores, entonces, o sea, ya aparecen ya cuando la mayoría de las dopaminérgicas pues ya están muertas. Y entonces, nuevamente, lo característico son los cuerpos de Lewy que tienen alfa-sinucleína, pero como dice ahí, no es patrón mnemónico, porque también lo vemos en la defensa de cuerpos de Lewy. Pues bueno. Entonces, fíjense, hay disparadores de la etapa neurodegenerativa. Básicamente, los disparadores de la etapa neurodegenerativa que hasta ahorita hemos encontrado son esta alfa-sinucleína, son este amiloide, beta-amiloide, son estos depósitos de proteína tau. Y la teoría básica de todos estos elementos dentro de la etapa neurodegenerativa es la creación de una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria cuando vean infectología, van a ver todas estas sustancias que se van a liberar como respuesta al daño neuronal, al daño citológico. Se liberan factores de daño citológico y de daño también causado. Aquí básicamente son la presencia de los DAM. Los DAM son partículas que se liberan al haber una apoptosis celular. Y esto es la base de este tipo de patologías. Entonces,
por ejemplo, en Parkinson lo que va a destruir básicamente son estas células de la sustancia negra que van a producir dopamina, pero si ven ahí también hay afecciones de otros neurotransmisores, importantemente acetilcolina, importantemente también estas serotonina y noradrenalina, que son neurotransmisores para que maneja el sistema anímico para la manifestación de su estado. Oye, una pregunta, lo de acumulación de cuerpos de Lewy, ¿cómo era? O sea, uno sea afuera y otro sea adentro para Lewy y aquí Parkinson, ¿cómo es? Aquí Parkinson es afuera, Lewy adentro, Parkinson afuera. Y esa acumulación de sinucleína con respuesta inflamatoria va a causar el deterioro de ciertas neuronas, especialmente estas que están en producción de dopamina y serotonina, que van a dar las manifestaciones neurológicas. Perdón, sigue. Entonces, para entender un poquito la enfermedad, me gustaría hablar sobre las vías directas e indirectas de los ganglios basales. Este es bien importante. Si ustedes comprenden esto, van a entender todo el tema del trastorno de ganglios. ¿Okay? Este circuito lo tienen que aprender. El circuito de los ganglios basales y su relación con la corteza motora. Entonces, pues bueno, como cualquier cosa en nuestro cuerpo, el movimiento empieza desde la corteza. Entonces, venimos de la corteza y luego viene al cuerpo estriado, ¿verdad? Viene ahí estos receptores que son los D1, para dopamina, que son excitadores en este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo estriado después tiene que ir a inhibir lo que viene siendo el globo pálido y también la parte de la sustancia negra, ¿verdad? Entonces, una vez que están inhibidos, o sea, estos generalmente, o sea, si se notan que están en tablitas rojas, eso indica que estaban inhibiendo el tálamo. Entonces, como ahora están inhibidos, hay una inhibición de la inhibición. Entonces, el tálamo ya no está inhibido, y entonces ahora puede actuar y se va a la corteza y continúa el movimiento. La siguiente. Bueno, aquí hablando sobre la función de la acetilcolina, ¿verdad? Entonces, porque justamente también hay receptores de acetilcolina. Entonces, aquí es donde entra la parte de la sustancia negra, ¿verdad? La sustancia negra va a mandar dopamina también para estimular este movimiento, como dice ahí arriba. Y también tenemos los receptores de acetilcolina, los CD4, que esos son interneuronas. O sea, dentro del mismo cuerpo estriado, es como que se decide el movimiento sí, no, procede, no procede. Bueno, en este caso lo que está haciendo es inhibir el movimiento. ¿Cierto? Y bueno, en este caso tenemos la vía indirecta, ¿verdad? Aquí otra vez empieza un movimiento en la corteza y otra vez se va al cuerpo estriado. No más que ahora, en lugar de irse de que el globo pálido y la parte interna, se va a la parte externa del globo pálido, ¿verdad? Entonces, nuevamente, estaba inhibiendo al subtálamo. Entonces, hay una inhibición, entonces ahora queda desinhibido, entonces puede actuar sobre el globo pálido interno. Y el globo pálido interno, que también en la otra lo que hacía era inhibir el tálamo. Entonces, en este caso, ahora el tálamo está inhibido. Entonces, tampoco puede haber esta vía hacia la corteza. Entonces, lo que sacamos de estas dos, la vía directa está estimulando el movimiento y la vía indirecta lo está inhibiendo. Eso es correcto. O sea, fíjense las estructuras que están formando parte del control del movimiento. Las neuronas de la corteza motora, ¿ok? Van a pasar a través del cuerpo estriado, van a ir al globo pálido, parte interna y parte externa, y van a subir al tálamo, ¿ok? Ese circuito se debe de realizar y debe de haber un equilibrio entre los neurotransmisores que van a decir, bueno, ahora necesito moverme más rápido o ahora necesito moverme más lento. Cuando tengo una inhibición de la inhibición, ¿qué va a resultar? Con movimientos más lentos. Entonces, este paciente va a tener trastornos hacia la hipotonicidad. Cuando está hiperestimulado, ¿qué vamos a tener? Entonces, movimientos más rápidos. Entonces, el paciente va a estar con trastornos, movimientos hacia la hiperactividad. Y eso es básicamente. No es, o sea, traten de dibujar o vean esta lámina y vean cuáles son los caminos que tiene que seguir el movimiento para su regulación. Entonces, es corteza cerebral y va a terminar ¿en dónde? En el tálamo. Y en el transcurso de esa información de corteza tálamo se van a pulsar el globo pálido, el lentículo, el subtálamo, que van a tener las sustancias negras que van a aportar cierta regulación para que el movimiento se dé de una manera coordinada. ¿Sí se entiende? Con que entiendan eso está bien. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no?
Sí, ¿Cuál es el circuito del control del movimiento? la indirecta. Corteza cerebral, acá. ¿Cuáles son los que están alrededor? Entonces, globo palo interno externo, Cuerpo estriado. el lenticular y el subtálamo. Y todos esos van a tener que coordinarse para darnos un control del movimiento hacia el hipo o hacia el hipo. Alguna falla en eso nos va a condicionar la manifestación. ¿Se entiende? Eso es lo que tienen que entender, nada más. Y bueno, en la vía indirecta también hay regulación de parte de dopamina y acetilcolina, es más de lo mismo. En este caso tenemos D2 que son inhibitores y tenemos M1 que también son inhibitores. Y regresando a la diapositiva anterior, ya, ahora sí ya podemos entender un poquito estos tres puntos de acá arriba. Entonces, en la enfermedad de Parkinson hay una actividad aumentada sobre la vía indirecta. Entonces, como decía, la indirecta disminuye el movimiento. Entonces, la directa en este caso, que es la que aumentaba, está disminuida y entonces hay un aumento en la actividad del globo pálido interno. Entonces, por lo mismo es de que tenemos esta dificultad para el movimiento, por lo que ya vimos. Inhibición sobre inhibición. Entonces, vamos a las bragas, todas bragas. ¿Ok? Bueno, la parte patológica es lo que decimos, tenemos los cuerpos de Lewy, son estos de aquí, ahí están resaltados de moradito, y tenemos también las miolitas de Lewy. Entonces, bueno, estos se acumulan en diferentes partes del cerebro, aquí les pongo algunos, que es lo que explica por qué hay pérdida de las funciones. La sustancia negra, pues pérdida de dopamina. El loco cerebro tenemos pérdida de noradrenalina, los núcleos del RAFE, tenemos pérdida de serotonina, el olfatorio, tenemos anosmia. En el núcleo del vago tenemos decrecimiento y otras alteraciones autónomas, y en el momento ahora tenemos alteraciones del sistema. No es más, esta está excelente. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí que están tiñendo. ¿Qué están tiñendo ahí? La neurona. Alfa sinucleína, eso es lo que está tiñendo, y esos son los cuerpos de Lewy. El Señor dijo, yo tiño esto y a esto le llamo cuerpos de Lewy, pero básicamente son cuerpos de sinucleína. ¿Ok? Ahora, como en todo en neurología, según la área topográfica, la neurona que esté afectando, eso voy a tener como síntoma. Y es lo que describió en esta diapositiva, ¿no? Si tenemos trastornos de corteza, si tenemos trastornos del tálamo, si tenemos sustancia negra, si tenemos alteraciones en las neuronas del vago. Entonces, todo eso nos va a dar el conjunto clínico que va a ser observado al examinar el paciente. Sí, y aparte de esto, se me estaba olvidando mencionar algo. Hay una distribución típica en la que se van acumulando los cuerpos de Lewy. Se dice que es ascendente porque empieza en el tronco y después ya se va a la corteza. Por eso la demencia se ve en fases tardías del Parkinson, a diferencia de la enfermedad de cuerpos de Lewy, porque ahí empieza en la corteza y está más diseminado, está más revuelto todo. Entonces, por eso las alteraciones de demencia en los cuerpos de Lewy son más tempranas que en el Parkinson, y eso es algo muy importante. Lo distinguimos porque típicamente en los cuerpos de Lewy la demencia es primero y se espera todavía de 1 a 2 años antes de empezar las alteraciones motoras, a diferencia de acá que son más tempranas, y lo de la demencia es en fases muy tardías de la enfermedad. Por eso le pones el Parkinson primero y 1 o 2 años el deterioro cognitivo, entonces una demencia asociada al Parkinson, por lo que acaba de decir. Eso es sencillo y lógico, ¿vale? Okay. Entonces, en el cuadro clínico tenemos diferentes alteraciones motoras que vienen dadas por toda esta alteración de los ganglios basales, y pues bueno, tenemos que son unilaterales y después se pueden volver bilaterales, y también que son asimétricas y también son graduales. Ok, eso es bien interesante. O sea, una mnemotecnia. Parkinson, todas las bradicidia, bradiquinesia, ellos están espásticos porque también hay una alteración de la tonicidad. ¿Ok? Y ahora nosotros lo que vamos a ver aquí es el inicio. El inicio es unilateral y después se va haciendo unilateral y asimétrico y después va progresando a hacerse generalizado. Y eso nos va a servir para hacer una clasificación clínica de esta enfermedad de Entonces, pues bueno, la demencia el nombre ya te lo dice, es una lentitud, una dificultad para los movimientos. La rigidez el nombre también te lo dice, o sea, la persona está dura. Es característica esta parte de rueda dentada, o sea, porque tú quieres hacer, por ejemplo, una extensión del brazo, y entonces va poquito a poquito.
está todo duro. Entonces, eso les condiciona a los pacientes que tengan dolor en articulaciones y también en los músculos. Ellos tienen una hipertonicidad, aparte de no tener un control en el movimiento, los movimientos finos, el músculo se mantiene hipertónico. Entonces, cuando nosotros hacemos rueda dentada es ofrecerle una fuerza para hacer que el miembro que estamos nosotros explorando se haga una extensión. Entonces vemos que cuando colocamos la fuerza y vencemos el grado de hipertonicidad de la sarcómera, vence, pero vuelve otra vez a agarrar. Es como si estuvieras pasando una cadena, ¿no? Vence un eslabón, y así vamos bajando, el paciente se va a ver en esta forma. ¿Ok? Perfecto. Entonces tenemos también la parte del dolor de reposo, que eso es muy característico y de hecho es uno de los criterios para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Tiene que haber temblor en reposo. También puede haber temblor en el movimiento, pero no es tan común y no es estrictamente, no pasa en todos los pacientes. Bueno, tienen esta parte de aquí que hacen así con los dedos, están moviendo el movimiento en cuentamonedas. La parte de inestabilidad postural ya lo mencionaba hace rato, pero es de que sí, estos pacientes les cuesta mucho de que están parados. Entonces, cuando tú los ves caminando, tienen un plano de sustentación muy amplio, porque es como de que se van a pasar, lo pueden así con los pies poquitos los demás, los pies abiertos. Y alteraciones de la marcha, algo muy característico de ellos es que tienen la marcha festinenta y les cuesta de que empezarla. Se dice que tienen un daño en la parte motora suplementaria porque no pueden de que empezar los movimientos por sí solos. Se les cuenta mucho, es como que ocupan un empujón, pero una vez que ya empezaron a hacer movimiento, ahora ya les cuesta detenerlo. Entonces, o sea, son pasos que son cortitos, son rápidos, o sea, de hecho no mueven los brazos, están así. Están escorvados hacia adelante típicamente, y sí, o sea, con esa tendencia de caerse porque son inestables. Ahora, perdón, ¿cuándo van a ver esos datos? Cuando la enfermedad avanzó hasta en el 80%, cuando hay un deterioro de 80-85%. Entonces, no los esperen ver venir. Lo primero y esencial, hacer las tablas del deterioro cognitivo y ver los primeros síntomas que son ese temblor fino. ¿Cómo podemos diagnosticar, cómo podemos visualizar el temblor fino en un paciente? ¿Se han puesto a pensar cómo lo podrían hacer? ¿Cómo lo harían? Fácil. Le dice al paciente, estire las manos y le coloca una hoja de papel encima, sosteniéndola. ¿Qué va a pasar con la hoja? ¿Qué va a pasar con la hoja? Entonces este paciente tiene temblor. Entonces esos son datos en la exploración clínica que debemos nosotros aprender a abordar, porque cuando ya lo vean como él lo caracterizó, este paciente está afuera. Tiene diagnóstico, pero está afuera. Para apoyarnos en el diagnóstico y algo característico es esa parte de la microbiología de que estoy muy chico. Son características clínicas que puedes aplicar en el paciente con la enfermedad ya en un estadio avanzado. Y entonces tenemos los no motores, tenemos disfunción autónoma, pues ya decía de que tienen afectación del vago. Entonces tenemos estreñimientos y alorreas, se dice que tienen como la piel grasosa. A ver, antes de que pases ahí, no se van a perder. Estamos hablando de Parkinson. Vimos la primera parte que ellos describieron es trastornos ¿qué? Del movimiento. Ahora vamos a ver la fase tónica. ¿Qué está pasando con la fase tónica de los hombros? Porque es diferente movimiento a tonicidad. Okay. Vamos a ver. Y nuevamente tenemos alteraciones del sueño, nuevamente en el sueño REM. Tienen de que mucha somnolencia durante el día y durante la noche pues, están moviéndose mucho. Es muy característico que estén moviendo. Nuevamente la parte de amonia y glucosmia es uno de los síntomas iniciales. De hecho, todos estos síntomas son los síntomas premotores, se dice así, y son síntomas tempranos de Parkinson, porque se ven justamente antes de que empiecen los síntomas motores y, como dice ahí, dentro de 10 a 15 años antes. Entonces, es como un dato característico. Eso es importante, eso es pregunta de examen. ¿Cuáles son los síntomas premonitorios de Parkinson? ¿Los qué? Los premotores. Y finalmente los del estado de ánimo, pues tienen todas esas, pero vamos a características de expresión, por lo que ya decía de que tienen muerte del núcleo de falta de serotonina. Entonces tenemos también cognitivos, que entonces ahí tenemos demencia y tenemos síndrome de cognitivo leve. Como les decía, estos ya son fases tardías de la enfermedad y no están características.
Entonces, en el diagnóstico, pues bueno, no tenemos así como de que un estudio específico es un diagnóstico clínico, se basa en historia clínica. Y pues bueno, tenemos esta parte aquí, o sea, tiene que haber parkinsonismo, ¿verdad? Entonces, esto es bradicinesia y tiene que haber uno de los dos, ya sea temblor en reposo o rigidez. Entonces, si tienes el primero más uno de los otros dos, ya puedes más o menos decir que tienes parkinsonismo, y el parkinsonismo es requisito para hacer diagnóstico de Parkinson. Hay varias enfermedades con parkinsonismo, pero bueno. Y pues bueno, tenemos estos criterios de exclusión y tenemos, si hacemos de que estudios de imagen, vamos a ver una propiedad del totamen que no es como específica, no te dice demasiado, pero pues existe. Y el diagnóstico definitivo ya es con una biopsia, una autopsia después de muerto, que ya vas a encontrar los cuerpos de Y bueno, perdón, a veces podríamos hacer una intervención que se llama bueno, ahorita se me da el nombre, pero es introducir una aguja guiada por estereocinesia. Ponen al paciente, lo fijan a través de un halo, pero no como antes que los taladraban, sino ponen un halo de fijación. Utilizan un método de imagen y pueden ir avanzando esta aguja para llegar al sitio con mínima invasión y tomar una biopsia. Eso se puede hacer en centros especializados y en centros que tienen el equipo preparado, la gente con la experiencia para poder llegar a este tipo de diagnósticos. Pero obviamente la mayoría es a través de necropsias. Y como aquí no hacemos necropsias, no sale. Todos estamos copiando. Y cuanto al tratamiento, pues nos vamos a basar en la parte sintomatológica. Nomás se da cuando ya los síntomas ya están pues, muy feos, que ya el paciente no puede con su vida. Entonces se centra en restituir esta falta de dopamina. Entonces vamos a hacer el principal tratamiento. El tratamiento inicial es levodopa, es análogo de dopamina, y pues bueno, se tiene que dar justamente con estos antagonistas de la COP. Y pues bueno, la siguiente. Pues bueno, aquí está justamente la levodopa, se va a convertir en dopamina, nomás que, o sea, si se dan cuenta, esto es antes del cerebro. Entonces la dopamina dentro sobre todo dentro del sistema intestinal, pues tiene efectos adversos. Entonces, precisamente por eso se da esta parte de acá, que inhibe su conversión periférica y hace que las fuerzas tengan que ser en el sistema nervioso central. Entonces ya en ese nivel, porque ahora sí ya tenemos más dopamina, y entonces también podemos inhibir su eliminación con inhibidores de la MAO. Bueno, aquí tiene algo. Ok. Perdón. Listo. Esa es otra parte. Ya acabamos el más representativo de los hipokinéticos. ¿Okay? Ahora vamos a ver los trastornos del movimiento que van en el mismo diagrama del flujo, del control del movimiento, pero ahora van a ser hiperkinéticos. Entonces, en vez de ser inhibición tras inhibición, ahora va a ser excitación. De ese mismo circuito se ve corteza cerebral. ¿Sí se entiende? ¿A dónde vamos a empezar a trabajar ahora? Ok, vamos a hablar ahora de eso. Bueno, pues los síndromes hipercinéticos pues, son trastornos caracterizados por movimientos involuntarios, anormales y excesivos que incluyen afecciones como los tics, la corea, la distonía y el temblor. Oye, ese es bien importante. ¿Son qué? ¿Anormales? ¿Son qué? A ver, otra vez. ¿Son involuntarios? ¿Son anormales? Y son excesivos. Esas son la triada de los movimientos hiperkinéticos. Pregunta ¿Cuál es la examen. triada de los movimientos hiperkinéticos? Otra vez. Involuntarios, anormales y excesivos. Otra vez, ¿cuál es la triada de los movimientos hiperkinéticos? Involuntarios, anormales y qué? Y excesivos. ¿Ya se les quedó? Hiperkinéticos, involuntarios, anormales y excesivos. Parece un alumno de cuarto año. Involuntarios, anormales y excesivos. ¿Qué pregunta de examen? Pregunta de examen. Adelante. Bueno, el temblor son movimientos rítmicos oscilantes como resultado de la contracción alternante o sincronía de grupos musculares opuestos. Acuérdense que para haber un equilibrio tiene que haber
una homeostasia entre los que activan y entre los que inactivan. Y aquí el trastorno va a ser hacia los que activan. Bueno, en la fisiopatología, el temblor se produce por una desincronización o descarga anómala de los circuitos motores del cerebro, como el cerebelo, ganglios basales, tálamo y la dopamina. El diagnóstico se basa en la evaluación clínica, la historia familiar y la evaluación del impacto de la vida diaria que tiene. Fíjense, ¿a qué les parece esto? A una descarga neurogénica que no está balanceada. ¿Qué le parece esa definición? ¿A qué se les parece? A una crisis convulsiva, a una crisis epiléptica. Nada más que el tamaño de la crisis convulsiva, el tamaño de la epilepsia es miles de veces de ese neurotransmisor que se está descargando sin parar. Aquí hay una sobrecarga de ese neurotransmisor, pero todavía hay regulación que no lo hace avanzar hacia generalizarse. Pero hay un defecto. ¿Y por qué está localizado? Porque el defecto se está circunscribiendo al ciclo del control de los movimientos corteza-tálamo. ¿Okay? La siguiente, pues, es cómo se clasifica. Está el temblor visorrico exacerbado, que resulta un incremento de la actividad periférica beta-adrenérgica asociada a un aumento del nivel de las catecolaminas circulantes. Y ansiedad, hipertiroidismo, leucomocitoma, hipoglucemia, creatinina y el tratamiento que se utiliza para esto. Ok, este es el temblor esencial o el temblor en reposo. ¿Por qué está causado? Por una liberación excesiva de neurotransmisores. ¿De qué tipo? De catecolaminas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bloquear la actividad de esas catecolaminas. Utilizamos para eso el beta bloqueador, que tiene cierto efecto en los receptores de catecolaminas. Acuérdense que los beta bloqueadores los utilizamos ¿para qué? A ver, beta bloqueadores, ¿dónde hay receptores beta? En el corazón. ¿Y dónde más? Pulmón, pero también hay en los músculos, también hay beta bloqueadores. Entonces, nosotros utilizamos esa propiedad que no es lo mejor, pero es lo único que tenemos ahorita para el tratamiento de estos pacientes que tienen esos trastornos esenciales por hiperactividad de los neurotransmisores beta. ¿Okay? Sencillo. El otro es el temblor esencial benigno, que es el más prevalente. Aquí tiene mucho que ver la historia familiar, en el 50%, con el ecosómica dominante. Comienza a cualquier edad. Es un temblor postural que afecta a cualquier parte del cuerpo de forma simétrica. Se acompaña de ocasiones con temblor cinético. No presenta alteraciones neurológicas, a excepción de la rigidez en rueda dentada. Empeora con el estrés y disminuye con la ingesta de alcohol. El diagnóstico es clínico y el tratamiento se proporciona propanador o inhibidor. Y en casos de un temblor refractario se puede hacer una cirugía de estimulación cerebral profunda, y ya Diana es el complementario intermedio, y también es efectiva la ablación de dicho núcleo con ultrasonidos. Las distonías son contracciones simultáneas de músculos agonistas y antagonistas que inducen cambios de postura y movimientos anómalos. No se suprimen con la voluntad, ceden con el sueño y pueden desencadenarse con ciertas acciones específicas. Estas distonías son bien específicas. Son singulares, son a un grupo específico muscular que representa esta hiperactividad. Es bien importante porque no se van a suprimir con la voluntad, no responden a los procesos de corteza cerebral ni de control en esos movimientos. Número 2, de manera característica ceden con el sueño. Entonces, estos pacientes tienen que estar en vigilia y tienen que ver con la liberación de cortisol y muchas otras sustancias para que se manifiesten estos problemas. ¿Okay? Y si hay triggers o disparadores que van a producir que estos movimientos distónicos se vayan a presentar. La siguiente pues es la clasificación. Las distonías generalizadas suelen debutar en las primeras décadas de la vida y son de carácter progresivo. Las focales afectan a una sola parte del cuerpo, son esporádicas, no progresivas y aparecen en adultos, suelen ser idiopáticas, aunque pueden ser secundarias a patología vascular y hemorragia. La siguiente, las
distonías segmentarias que afectan a partes contiguas del cuerpo y la multifocal que afecta a dos o más partes. Entonces son parciales, generalizadas, ¿ok? Regresémonos. Entonces, segmentarias y multifocales. Así se dividen las distonías. Y cada una de ellas tiene un disparador y cada de ellas tiene una etiología. ¿Qué es lo importante de saber de esto? De que nosotros sepamos diagnosticar de primera intención cuando un paciente tiene un temblor esencial, cuando un paciente tiene una distonía, acuérdense, son grupos musculares específicos, ¿ok? Que pueden tener como una clasificación muy similar a las crisis convulsivas focales, segmentarias y complejas. Ahora, vamos adelante. Y luego ya las mioclonías. Este es otro grupo. Entonces, distonías, ahora vamos a hablar de mioclonías. Entonces ya hablamos de temblor esencial, temblor benigno, distonías, y ahora vamos a hablar de mioclonías. ¿Okay? Que son contracciones musculares bruscas, breves, repetitivas e involuntarias que suelen desencadenarse por un estímulo sensorial. Se genera por activación de un grupo de músculos generando un movimiento de tipo sacudido. Pueden ser corticales, subcorticales, espinales o periféricos. Ok, fíjense, entonces los mioclonos son un movimiento de grupos musculares que van a responder de una manera inapropiada a un estímulo sensorial. ¿Okay? Y para su clasificación las pueden, su clasificación y su etiología las podemos dividir en corticales, subcorticales, espinales o de tipo periférica. Dependiendo de dónde se origine la descarga, hacia qué grupo muscular va a estar dirigida, así nosotros vamos a poder clasificar. Siguiente, bueno, esta es una imagen de la clasificación. El mioclono fisiológico, este tipo de mioclono se caracteriza por ser más leve, da en personas sanas y casi nunca se requiere un tratamiento. El esencial es un tipo que, bueno, es idiopático, se desconoce la causa, pero puede ser por una cuestión hereditaria. El epiléptico es por consecuencia de un trastorno o a un trastorno epiléptico. Y el sintomático, aparece como un síntoma de alguna enfermedad que se desconoce que está ocurriendo. Entonces, básicamente, estas manifestaciones del mioclono nos está hablando a que nosotros pongamos atención a nuestro sistema nervioso central. ¿Tenemos alguna patología cortical o tenemos alguna patología de tipo periférica? ¿Esta mioclonía forma parte de un síndrome epiléptico? Sí o no. Eso es lo que tenemos nosotros que definir. ¿Ok? Y no todos los mioclonos van a ser patológicos. ¿Ok? Eso es lo importante que deben ustedes saber. Mioclonos, grupos musculares que no responden a la voluntad y que van a estar manifestándose de manera periférica o central dependiendo de su clínica. Bueno, también de estos síndromes hiperkinéticos encontramos la asterixis, que es una pérdida súbita del tono muscular donde la persona tiene oscilaciones que son muy repetitivas. Entonces puedes hacer esa prueba, poner las dos manos así, al momento que lo hagas así y la persona sigue con ese movimiento. La etiología principalmente se da por encefalopatía hepática, por acumulación de amoníaco en cerebro, y pues como dije, no son insolaciones irregulares, se da amplitud y es cuando los brazos están extendidos y las muñecas en dorsiflexión. Entonces, básicamente a estos pacientes que nosotros estamos sospechando que tienen movimientos asteríxicos, que son alteraciones en el tono, son vencimientos. Entonces tú le pides al paciente que estire las manos y que las levante en esta forma, ¿ok? Y lo que va a causar es que este paciente va a hacer este tipo: se vence el tono, quiere caer y él lo recupera, se vence el tono, quiere caer y él lo recupera. A eso se le llama asterixis, que significa también aleteo. A mí lo podemos conocer como un aleteo. Y la mayoría de estas patologías están asociadas a problemas de tipo metabólico. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que estas sustancias que se están acumulando, puede ser urea, puede ser productos de amonio, van a tomar el lugar del neurotransmisor y van a funcionar como falsos neurotransmisores. Entonces, al funcionar como falsos neurotransmisores, pueden activar la placa neuromuscular, pero obviamente no pueden mantener esa actividad, de tal forma que lo que vemos es ese lapsus de pérdida de tonicidad y ese aleteo. Entonces, mayormente es enfermedades de tipo metabólicas, como cuáles: insuficiencias renales, como cuáles: encefalopatías hepáticas. En la insuficiencia renal, la urea del falso neurotransmisor; en la encefalopatía hepática, los productos amoniacales, el falso neurotransmisor. Adelante.
Alteraciones en el cobre también. Sí, enfermedad de Wilson. Enfermedad de Wilson es otro falso neurotransmisor. Y pues no es un temblor como tal, o sea, son estas oscilaciones nada más, o también se llaman tirofilaridad negativa. Y podemos tener confusión leve hasta coma. ¿Por qué? Porque si se están almacenando productos de desecho en el cerebro que no deberían estar ahí, pues puede llegar hasta eso, ¿no? Alteraciones del ciclo de sueño-vigilia, pérdida de memoria y pues todo lo demás. Básicamente son las pérdidas de tono de manera abrupta y espontánea y fugaz. Eso lo definimos como asterixis. Asterixis igual a alteraciones metabólicas igual a falsos neurotransmisores. ¿Okay? Bueno, los tics son generalmente involuntarios, la persona no puede controlar lo que él hace. Pueden suprimirse temporalmente conforme va avanzando la edad. Pueden ser movimientos, incluso vocalizaciones, o sea, de que la persona está así, puede empezar a hacer movimientos igual faciales. Son rápidos, intermitentes, no tienen ningún propósito alguno, o sea, la persona los hace, pues sí, movimientos literal. Predominan nombres más común y pues, como digo, no van disminuyendo conforme la persona avanza. Generalmente empieza la niñez, 4 a 6 años. Bueno, ahora vemos Tourette, que es un trastorno neuroconductual donde hay dos comorbilidades principales asociadas a este síndrome, ¿no? Que está el TDAH y está el trastorno obsesivo compulsivo. Pues si está asociado al trastorno obsesivo compulsivo, lo que van a hacer estas personas es que van a tener obsesiones que solo pueden calmar con convulsiones. Generalmente la etiología es por genética, el tratamiento es único dominante y, como ya lo había dicho mi compañero, son por hiperfunciones de la dopamina. Y esto se tiene dentro de los criterios del DSM-5, esto tiene que empezar antes de los 18 años, o sea, normalmente se diagnostica en niños y pues tienden a cronificarse, pero pues el 50% de estos niños pueden tener fracasos escolares, secuelas sociales. Ahora, de la patología de los tics son movimientos esporádicos, espontáneos, no mantenidos, que pueden ser de manera motora, que pueden ser también utilizar otras vías como las manifestaciones orales o las manifestaciones mentales asociadas a otras actividades. ¿Qué es importante de los TIC? Conocer que son de este tipo y el TIC más importante y que lo hemos estudiado más es esta patología del TIC de la Tourette, este síndrome de la Tourette, para que nosotros lo sepamos identificar. No es muy común en nuestras latitudes, pero debemos de conocerlo. Entonces, las características clínicas, pues como les dije, no pueden tener tics motores o igual tics verbales que sean expresados. Y pues dentro de estos entran de que pueden ser faciales, orales, manipulares y también pueden ser vocales simples. Esta cosa es como que ellos están haciendo un ruedo así como de querer tonificar la garganta, entonces están como haciendo algo así. Suspiros también y como de la niñez, ¿no? Pues eso es lo mismo, ¿no? Para identificar los tics motores simples y los complejos. ¿Qué dividimos los tics para su estudio? En tics motores y tics vocales. ¿Okay? Básicamente no tienen como compromiso la vida, simplemente son manifestaciones neuromotoras que debemos de saber identificar para excluir otro tipo de patologías que sí tienen una mayor progresión y un peor pronóstico. Pues el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico se hace, pues sí, en base al DSM-5, como que deben tener edad menor de 18. Estamos hablando de tics de la Tourette. Ajá, sí. O sea, no en general todos los tics, solo de Tourette. Deben tener 2 tics motores y 1 verbal, y no necesariamente tienen que estar al mismo tiempo. Y los síntomas deben persistir más de un año y pueden disminuir o aumentar de frecuencia. Y pues descartar el consumo de sustancias y esto es importante, a ver, esos son los criterios diagnósticos para el síndrome de la Tourette. Número 1, debe ser un paciente menor de 18 años. Número 2, debe presentar por lo menos 2 tics de tipo motor y un tic de tipo vocal, ¿ok? Entonces, esto es importante, no se deben de manifestar al mismo tiempo, o sea,
tic motor y tic vocal, pero sí tiene que estar representado dentro de la evolución de la enfermedad, ¿ok? Y que esos síntomas persistan por más de un año. Y si juntamos esas tres características a este paciente, lo podemos diagnosticar como un tic de la glucosa. Y pues tratamientos, ¿no? De elección de psicóticos, pero pues como son niños, pues es terapia cognitivo-conductual que ayudan a mejorar como tal. Así que no hay como que tal como un fármaco, pero igual se pueden dar antiefectivos encíclicos e inhibidores de la recaptación. Y ahora vamos pues a las coreas, igual entran, no dentro de TICS, ya estamos bien, ¿ok? Entonces pues como principales tenemos tres: Huntington syndrome y la depresión. La primera que vamos a hablar es la de Huntington. Otra vez, estamos dentro de los trastornos de los movimientos hiperkinéticos. Estos son los más característicos: corea de Huntington, corea de Sydenham y la otra corea. ¿Ok? Todos son orientales, ¿de acuerdo? Coreas. ¿Ok? Bueno, este es un trastorno degenerativo del movimiento y caracteriza por movimientos irregulares de las extremidades, y ya empieza a involucrar otras partes como el cabeza y cuello, que es otra cosa que lo podemos diferenciar de las demás, ¿no? En Estados Unidos es la forma más común de corea hereditaria, y pues aquí su etiología es una repetición de nucleótidos, ¿no? De que una repetición mayor de 40 es casi certero de que la persona, la siguiente de su generación, va a padecer la enfermedad. Y pues hay algo que se llama esto es lo de anticipación, ¿no? Lo que vemos en genética, o sea, de que entre más repeticiones vaya teniendo la persona, es más seguro que sus generaciones manifiesten esa enfermedad. Entonces también pues, son dominantes. Lo importante pues de aquí, ¿no? Saber que es la corea más común, saber que se da por expansión de nucleótidos, y pues que conforme vaya las generaciones de la persona, puede manifestarse la enfermedad más pronto, tanto en edad como en características. Entonces, esto es una enfermedad que está dirigida a los cromosomas neuronales. Estos antinucleótidos atacan esa formación y cambian toda la información y la actividad de la neurona. ¿Okay? Por eso, identificar estos antinucleótidos de tipo CAC son la base del diagnóstico de estas enfermedades. ¿Okay? Entonces, la edad más o menos de manifiesto a los 30-40 años, pero como dije, no se puede presentar antes entre más repeticiones tenga la persona, incluso hasta 10 o 25 años, y es la causa más frecuente, o sea, la causa más frecuente de esto, o sea, de la corea, como, bueno, no es como tal de la corea, pero puede ser por la neumonía por aspiración. Tenemos también trastornos de movimiento asociados, y en fases avanzadas puede producir o parecerse incluso a un Parkinsonismo, así que hay que diferenciar igual de esto. Algunas alteraciones psiquiátricas o el comportamiento que puede tener la persona son depresión, apatía, aislamiento, incluso la psicosis y el TOC. Entonces, al momento de estar dando el tratamiento, casi no nos vamos a enfocar tanto a la enfermedad, sino más a que la persona pueda tener una vida estable tratando pues estos síntomas, ¿no? Y pues aquí hay una cosa muy importante: casi todas las personas asociadas a esto tienen depresión, entonces es importante identificarla, digamos, a tiempo para dar riesgo de suicidio. A ver, en esto hagan una búsqueda ahí en su internet, vean videos de los pacientes con corea de Huntington. Esos son bien patognomónicos, este tipo de movimientos involuntarios, erráticos, que están asociados a la edad del paciente, y que ese paciente tiene trastornos neuropsiquiátricos, mayormente pacientes obsesivos compulsivos o con depresión. Entonces, si tenemos un paciente en el grupo etario de 30 a 40 años con trastornos del movimiento hiperkinéticos, sin un tipo de dirección, erráticos, y aparte en su historial clínica tiene depresión y trastornos neuropsiquiátricos de tipo mayor, nosotros podemos identificar clínicamente que este paciente puede tener una corea de Huntington. Ahora, ¿cómo los vamos a diagnosticar? Cuando podamos nosotros titular estos antinucleótidos CAC en el suelo del paciente.
Entonces, pues el diagnóstico tenemos tres cosas para hacer, para llevarlo a cabo. Primero, pues como ya informó el doctor, hacer una historia clínica familiar completa para pues, ver familiares previos que tal vez hayan padecido la enfermedad. También podemos hacer ese estudio de test genético, que como dije, no debe presentar al menos 40 expresiones de CAP. Dentro de estudios de imagen vamos a hacer también resonancia magnética. Las características más comunes que persiste la enfermedad van a ser atrofia del cuerpo estriado, más pronunciado en núcleos caudados, y puede haber agregamiento de ventrículos. ¿Okay? Y en el PET, que es un estudio adicional, o sea, para hacerlo, pero no es tan necesario para el diagnóstico, pues nos va a mostrar que el trastorno del metabolismo de la glucosa está dentro del cuerpo estriado. Ok, miren, esto es muy parecido al paciente que tiene problemas ¿cómo se llama? De cuerpos de Lewy. Aquí vamos a tener, es como una mezcla de cuerpos de Lewy y Alzheimer, ¿ok? Vamos a tener un deterioro, fíjense, del cuerpo estriado. Entonces vamos a tener alteraciones de esas neuronas. La ventriculomegalia, ese es un dato bien característico en la tomografía de estos pacientes. Unos ventrículos bien agrandados, les llaman las orejas de Mickey Mouse, bien grandes estos ventrículos. Esto es una idea. Y la otra cosa es que nosotros hagamos retos de captación de glucosa. Estos pacientes van a tener un mapeo de captación de glucosa muy disminuido y esto suena lógico. Acuérdense, si no tenemos oxigenación y si no tenemos glucosa, ¿qué pasa con el cerebro? Se va a deteriorar, entonces vamos a tener un deterioro neuronal avanzado. Pues, como les dije, vamos a tratar más que los que esto, pero pues tratamiento médico para los movimientos hiperkinéticos, que son los que van a predominar pues, en esta enfermedad, ¿no? Son fármacos que abordan las monoaminas, seguimos estos dos. Podemos usar antipsicóticos de segunda generación. Para la depresión, pues Talután y... Ok, entonces básicamente el tratamiento es cortar estos movimientos hiperkinéticos. ¿Por qué? Porque van a producir finalmente una fatiga en el paciente. Entonces vamos a bloquearlo con medicamentos que puedan realmente bloquear ahí la unión neuromuscular. Otra cosa, como estos pacientes vienen asociados a un gran componente psiquiátrico, pues hay que darle antipsicóticos dependiendo cuál es el dominio que persiste, si es depresivo o si es un paciente que está con una fase hiperkinética. ¿Okay? Básicamente eso. Hay otros nuevos tratamientos, ¿verdad?, que están asociados con la creación de anticuerpos monoclonales que van a bloquear ciertos dominios donde están estos anticuerpos antinucleótidos que están atacando. Bueno, ahora la colerecina, si se acuerdan, en la otra también puede afectar cuello, cabeza y cara, pero la diferencia aquí que podemos tener es que estos pueden ser de un solo lado. Así que, pues para hacer esa diferencia, ¿no? Si viene un caso de que tipo así, pues buscar si es un lado o ambos lados. Pero, entonces, pues, si es hiperkinético, movimientos desordenados, movimientos que no se agotan, alteraciones neurológicas, si es lateral, número uno, piensen en Huntington. Pero si el movimiento va localizado a un hemifase, a un hemicuerpo, vamos a pensar en ¿qué? En Sydenham. Entonces, propiedad de Huntington, propiedad de Sydenham. Listo. Y pues estos no tienen como trastorno asociado con pero también otra cosa característica de estos que pueden estar causadas por una infección por estreptococcus, una infección anterior, así que esta es otra característica dominante. Y tiene mayor prevalencia en mujeres, ¿no? Bueno, las características clínicas podemos tener un documento que encontré en TikTok. Sí, característicos, se llama signo de la cuchara, donde la persona literalmente tiene sus dedos, su muñeca en flexión y sus dedos pueden estar extendidos así. Entonces es algo para diferenciar la otra también, ¿no? Y también que es así lo encontré, que es la lechera, es como ellos hacen un movimiento así con sus muñecas. Y pues pueden tener también síntomas neuropsiquiátricos como ansiedad, depresión, apatía, depresión, trastornos del habla, tal vez una fase de Wernicke, balismo, debilidad muscular. Y pues la fisiopatología, o sea, como les dije, no será más comúnmente por
cuerpos creados al propio ejercicio, pues es algo a tomar en cuenta. Aquí esto es bien característico, o es una base de la etiología. Estos pacientes tienen una enfermedad por unos etiógenes, van a crear una respuesta inmunitaria, nada más que esta respuesta inmunitaria va a atacar también a ciertos epítetos que van a estar representados en la superficie de las neuronas de los ganglios basales. Entonces, cuando vean, ya vieron infectología, ¿no? Bueno, si la vemos el próximo año, vamos a ver que hay receptores que tienen epítetos. Esos epítetos son la forma en que se representa la superficie de reconocimiento para que una célula, al pasar a través de esos epítetos, el cuerpo pueda decir, bueno, esto es mío o esto no es mío. Cuando esos epítetos se parecen mucho a los receptores para estreptococos, sobre todo aquí en ganglios basales, van a causar una reacción antígeno-anticuerpo, una reacción inflamatoria y una destrucción neuronal. ¿Ok? Listo. ¿Vale? ¿Cuántos faltan más? Faltan 20, faltan 20. La caticia y terminamos. Bueno, la caticia es básicamente una incapacidad para mantenerse quieto. Es una inquietud en los pacientes, tienen que estar moviendo las manos, los pies o ellos mismos, sobre todo en los pies es lo más frecuente. Y bueno, la causa típica es por uso de antipsicóticos, ya sea de que tengan una dosis muy aumentada o que tengan abstinencia o una sustitución, o sea, falta del medicamento, van a presentar acaticia. Y pues bueno, en cuanto al tratamiento, pues básicamente lo que se hace típicamente es cambiar el medicamento. Si no funciona, puedes dar nuevamente metabloqueantes, como en los temblores que también se dan metabloqueantes, también podemos dar metabloqueantes aquí, o podemos dar benzodiazepinas. Y bueno. Para la próxima seguimos con miopatías y esclerosis múltiple, que básicamente esclerosis múltiple es una enfermedad de tipo autoinmune que va a afectar también axones y neuronas, y las mielopatías que van a tener una manifestación mecánica y otra manifestación de tipo autoinmune. ¿Okay? Y con eso acabamos los temas para la ¿vale?